Más expansivos todavía van a ser las frutas, más relajantes, y ya un exceso expansivo son las frutas de origen tropical que no son autóctonas de aquí. Las frutas tropicales en el trópico no son muy expansivas, pero en el trópico tienes que tener una calidad más expansiva porque la atmósfera es mucho más expansiva que aquí. En el trópico la fuerza centrífuga de la Tierra es mucho más fuerte que aquí, con lo cual la fuerza centrífuga produce que sea todo mucho más expansivo. Las hojas son más grandes, las plantas son más grandes, las frutas son más grandes, todo eso produce una mayor expansión general en la atmósfera y en los tejidos de los bióticos, de los alimentos, y eso produce que hace que también para podernos adaptar ahí sea fisiológico tomarlos. Sin embargo aquí va a producir muy probablemente un exceso de expansión, y si tú te tomas por ejemplo una piña o un kiwi estando en invierno, es probable que tengas más posibilidades de que te resfríes que si te las tomas estando en Santo Domingo, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a abrir demasiado el poro y no vas a tener luego la suficiente capacidad para que el poro esté cerrado y no entre el frío, el viento, y te puedas luego, por ejemplo, resfriar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros consumimos estos alimentos que son más equilibrados, es muy fácil comer saludablemente. ¿Por qué? Porque si uno come arroz con lentejas, el arroz con las lentejas pega. O si uno come arroz con lentejas, verduras, es algo que comes y pega todo. Sin embargo, si uno come jamón con arroz con lentejas no pega. Pega jamón con vino. O si uno come carne, luego pega comer fruta o tomar vino o tomar un helado después, porque parece que si no, no te queda suficientemente bien. Unos alimentos de una punta piden alimentos de la otra, y alimentos de este lado de aquí, moderados de aquí, piden alimentos moderados de aquí. En conjunto esto funciona, en conjunto esto con esto funciona, pero dejándonos un pago de salud importante. ¿Ok? Por eso cuando comemos de esta manera y un día alimentos de tipo equilibrado y un día comemos de alimentos que están en el exceso de contractivo, en el exceso expansivo, lo que vemos es que nos empieza a apetecer alimentos que antes no nos apetecían. Entonces uno tiene que tener la voluntad de volver otra vez a comer de forma adecuada, de la forma equilibrada. Es muy interesante comer de esta forma equilibrada y un día salirte, porque entonces ves la diferencia de cómo te encuentras. Yo creo que no hay dogmas, uno tiene que experimentar, y entonces la experiencia es el mejor consejero. Pero si seguís este tipo de pauta alimenticia, veréis que el cuerpo se adapta perfectamente, y luego cuando se sale repercute y nota otra vez el deseo de volverse a poner en equilibrio con este tipo de consumo, ¿okay? Otra aproximación interesante para la alimentación, para entender por qué a veces no comemos de forma equilibrada, no comemos lo que nos convendría, es que los alimentos también se pueden clasificar según sus efectos termales en el cuerpo. Hay alimentos que son calientes, templados, neutros, frescos o fríos. Y cuando comemos alimentos, por ejemplo, muy calientes, como puedan ser, por ejemplo, lo que es la carne, o por ejemplo lo que son los embutidos, o por ejemplo lo que son el alcohol o especies, nos van a apetecer luego alimentos muy fríos, como puedan ser los helados, o como puedan ser los lácteos, que son fríos y dejan bastantes residuos, o como pueda ser un exceso de alimentos crudos, con lo cual si comemos alimentos muy calientes, por ejemplo a base de mucho picante, o a base de alcohol, o a base de productos cárnicos, luego nos apetecen alimentos muy fríos, como es comer a base de mucho crudo, o como comer a base de azúcares, o como comer a base de mucho lácteo, o bebidas frías o refrescos que bajan mucho el tono vital y el tono energético. Te enfrían mucho y luego te apetece tomarte el picante. ¿Qué sucede? Que el cuerpo está acostumbrado, requiere que esto se ha descolgado. Bueno, imaginaros que el rojo está aquí, ¿vale? Que este rojo está aquí, ¿ok? Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que la parte baja del cuerpo tiene que estar caliente y la parte superior del cuerpo tiene que estar fría de forma natural. Nosotros tenemos nuestra cuenta energética, todo el mundo tiene la cuenta corriente hoy por hoy en un banco, ¿verdad? Ahí es donde se guarda els diners, ¿no? Digo hoy por hoy. ¿Dónde está nuestra cuenta energética? Nuestra cuenta corriente está en la zona abdominal. Ahí es donde se guarda la energía, ¿eh? Entonces,
En las asas intestinales es donde guardamos la energía, y entonces esta zona abdominal de ombligo, alrededor del ombligo hasta la zona del pubis, eso tiene que ser una zona naturalmente templada, caliente, porque nos indica que hay un buen nivel de energía en los intestinos, número uno, y si hay un buen nivel de energía en los intestinos, tendremos un buen nivel de energía en los riñones, ¿ok? Siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros gastamos de la cartera lo que tenemos en los intestinos, la energía acumulada en los intestinos, y de la visa o del patrimonio lo que tenemos en los riñones. Si tenemos unos intestinos con energía, esta zona está caliente y está energética, no tenemos que gastar energía en los riñones, y tenemos siempre, para cuando luego necesitemos un esfuerzo añadido o un estrés que a veces en la vida tienes que hacer, puedas hacerlo sin desgastarte y sin comprometer tu salud futura. Si la zona intestinal se enfría y empezamos a tener hinchazón de abdomen, tendencia a tener gases, digestiones más lentas, problemas repetidos con según lo que comemos, falta de concentración, falta de tono energético al acabar el día o en según horas del día. Bueno, esto nos está hablando de que la fuerza digestiva está baja, quiere decir que la zona caliente de abajo se está enfriando. Cuando esto se enfría, ¿qué sucede? Lo entenderéis muy fácil. Si la fábrica de la sangre, que es la digestión, está floja, hay poca sangre. Y si hay poca sangre, lo cual no quiere decir que tengamos anemia, hay una gran parte de la población con deficiencia de sangre sin anemia, son cosas distintas. El cuerpo, cuando hay poca sangre, hace una hemoconcentración y entonces abastece de sangre los órganos centrales y las venas centrales, con lo cual muchas veces se saca sangre y no hay anemia. Pero sin embargo, si sabes diagnosticar por medicina china, por pulsos y por distintas maneras, hay deficiencia de sangre. Y como consecuencia, como hay deficiencia de sangre, hay artrosis, caída de pelo, problemas de piel, problemas reumáticos, pérdida de memoria, porque la sangre está localizada en esos casos en las partes nobles y no está en la periferia y en las zonas que son digamos de uso más secundario, ¿no? Por lo cual, cuando hay poca fuerza digestiva, nos encontramos con que vamos a tener luego deficiencia de sangre. La deficiencia de sangre es la sangre es lo que realmente nutre los órganos. Si al final no hay suficiente volumen de sangre, vienen las enfermedades, todo tipo de problemas. ¿Correcto o no correcto? ¿Qué sucede? Que si nosotros hacemos, por ejemplo, una alimentación con alimentos extremadamente calientes y alimentos extremadamente fríos, ¿qué va a suceder? Como comemos alimentos extremadamente fríos, se refresca demasiado la zona digestiva, con lo cual la fábrica de sangre empieza a producir menos sangre y al cabo de unos años tenemos deficiencia de sangre. Lo que nos va pasando es que creemos que estamos envejeciendo y tenemos problemas de artrosis, tenemos problemas de hernias discales, tenemos problemas reumatológicos, si hacemos deportes se nos inflaman los tendones, o cogemos celulitis porque hay para la circulación general, o cogemos obesidad porque la fuerza digestiva es floja, y como la zona digestiva es floja, hay poco calor en toda la zona abdominal. Si no hay calor, ¿qué pasa con la grasa y con los líquidos de la zona? Se derriten, se consumen, se quedan como están, ¿no? Se van acumulando. Como consecuencia de ello hay sobrepeso, y como consecuencia del sobrepeso todas las consecuencias que vienen, que vienen con el sobrepeso. Entonces, ¿qué sucede si acumulamos frío en esta zona? Que vamos deteriorando nuestros recursos energéticos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que os apetecen mucho los picantes, os apetece más el vino. El vino es un amargo tibio, es de temperatura amarga y de temperatura tibia o caliente y de sabor amargo, que es digestivo. Entonces, ¿qué sucede? Que para digerir necesitamos un vaso de vino, porque si no comemos un vaso de vino no digerimos. ¿Qué pasa? Que tomamos alcohol de forma regular. Entonces, claro, se dice, no, es que el vi es bo. Bueno, el vi es bo cuando no hay más remedio, porque el alcohol es un neurotóxico y un hepatotóxico. Si tomamos alcohol es que quiere decir que nuestra digestión no es suficientemente fuerte. Mira, bueno, pero es que no se puede tomar un vaso de vino. No, claro que se puede tomar un vaso de vino, pero tenemos que ser conscientes de por qué necesitamos tomar un vaso de vino. Porque idealmente no tendría que hacernos falta tomarnos un vaso de vino. Podría ser que nos apeteciese un día y que tomásemos un día un vaso de vino porque nos apetece, porque hemos pasado frío, porque lo que hemos comido lo pide porque es una comida más pesada, y no lo toma y no pasa nada. Pero si tú necesitas tomar en cada comida vino, es que tu fuerza digestiva está realmente comprometida y está posiblemente pasando algo de lo que te estoy diciendo.
¿Qué sucede si entonces abusamos del alcohol o del chupito después de la comida, abusamos de las especies, etcétera? ¿Qué va a suceder? Que lo que vamos a calentar es la zona que arriba tiene que estar fresca. Todos sabemos que el calor molesta en la cara, ¿verdad? ¿Sí? ¿A alguien le gusta el calor en la cara? Excepto cuando está en la playa. Es molesto, ¿no? Las manos tienen que estar un poquito más frescas que el resto del cuerpo. La cabeza y la zona alta requieren un poquito menos de temperatura que el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque de forma natural el calor de abajo sube para arriba, y si hay frescor arriba, el frío siempre va a ir para abajo, el calor va a ir para arriba y va a mezclarse y va a haber una temperatura adecuada. En los meridianos de acupuntura va a circular de una forma adecuada. Si lo que hacemos es recalentar la zona superior, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener síntomas de exceso de calor en el pecho, en la zona cardíaca, síntomas de ansiedad, síntomas de nerviosismo, porque el exceso de calor aquí se vive como nerviosismo, ansiedad, angustia. Nos puede producir a medio plazo ese exceso de calor y se queda en la zona de arriba problemas para conciliar un sueño adecuado, problemas para dormir, nos despertamos a según qué horas, o nos dormimos con dificultades, o el sueño es demasiado superficial, o empezamos a tener, por el exceso de actividad en la zona alta del cuerpo, por el exceso de calor, podemos empezar a tener un exceso de continuo mental, pensamiento que no podemos controlar, pensamiento agobiante que no nos deja descansar o nos deja libertad interna, y eso es por un exceso de acumulación de calor en la zona alta del cuerpo, ¿ok? Por lo cual vemos que el tomar un alimento equilibrado en realidad lo que nos produce es más bienestar, porque entre otras cosas equilibra estas temperaturas superiores e inferiores del cuerpo, que es tan importante que estén adecuadas para que nuestro desarrollo de actividad y nuestro desarrollo vital sea normal y funcione con armonía, ¿no? Y por último, nada más, dos palabras para explicaros que el alimento, al igual que cuando nosotros ponemos en un vaso de agua un poco de nata queda arriba, o una mica de oli queda arriba, se queda en la parte de arriba, nosotros somos una mayoría de agua con una pizca de sal disuelta, y entonces cuando nosotros comemos un alimento, ese alimento tiene tendencia a ir a una zona u otra del cuerpo, ¿correcto? Si ponemos un bistec o un trozo de queso duro en un vaso de agua con una pizca de sal, se nos va al fondo. Si ponemos aceite, se queda arriba. Si ponemos nata o tal, sí que queda más en la zona de arriba. Si ponemos alimentos más pesados, se va en la zona de abajo. De la misma manera, el cuerpo se acumula. Y tenemos, por decirlo muy rápidamente, que en la zona de pistolas, nalgas, muslas, se acumula sobre todo las grasas de origen animal, la proteína de origen animal, los embutidos, los quesos duros, los huevos y las carnes, por ejemplo, en esta zona de aquí. En la zona abdominal más lo que son refinados, grasas generales, pan blanco, pasta blanca y grasas en general. Y en la zona superior del cuerpo, en la zona de hombros, cara, papada, pues lo que son más lácteos blandos, lo que son más azúcares refinados, exceso de aceite y fritos, y en general todo lo que son refinados, azúcares, lácteos blandos tipo natillas, o también exceso de fruta, porque eso también se puede acumular en esta zona o en esta zona de aquí, de tal manera que hay toda una anatomía de la acumulación corporal que nos dice qué tipo de alimentos estamos acumulando en exceso, ¿no? Esto en alguno de los libros míos lo podéis ver, por ejemplo en el de Nutrición Energética y Salud, viene bien explicado, porque me disculparéis pero no me puedo alargar más, y es interesante para el que quiera saber, por ejemplo en el tema del sobrepeso, qué tipo de alimentos es el que me estoy acumulando más. Lo que son acumulaciones en la zona alta del cuerpo son fáciles de eliminar. Las acumulaciones de proteína animal son mucho más difíciles de eliminar, porque son muy mineralizadas y se arraigan mucho en el cuerpo y cuesta mucho más de sacar, ¿no? Pueden permanecer años y años y años. O sea, hay que hacer realmente una estrategia para que el cuerpo lo vaya aflojando, ¿no? Es muy importante, en mi opinión, la cocción de los alimentos, para que en verano uno pueda comer saludable y comer suficientemente fresco. En la época más difícil de la cocción del alimento es el verano, porque
hay que manejar con sutileza el fuego. Recientemente hemos